Mientras estamos grabando esta columna, llegan las noticias del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York, en donde, como ya se sabe, el gobierno argentino fue a buscar un salvataje, un apoyo de la administración norteamericana para poder salvar las papas de un plan, si se puede decir plan, económico que hasta el día viernes 19 de septiembre estaba haciendo agua por los cuatro costados. Ese día, o esa semana, mejor dicho, que terminó ese viernes, el gobierno quemó más de 1.100 millones de dólares para sostener la divisa en el techo de la banda. Ya lo había anticipado el ministro Caputo, que iban a vender hasta el último dólar para poder sostener ese precio. Así todo, el dólar seguía subiendo. Como dijimos, el gobierno se veía obligado a vender reservas que casi no tenía. Los bonos bajaban de precio, el riesgo país ascendía meteóricamente, etcétera, etcétera. De allí que el lunes 22 de septiembre el gobierno toma dos decisiones. Una es que ya estaba prevista viajar a la Asamblea de las Naciones Unidas en Norteamérica y allí entrevistarse con la titular del FMI y con el presidente Trump. Y la otra fue bajar a cero las retenciones al agro hasta el 31 de octubre, es decir, hasta las elecciones. Estas dos medidas o estos dos hechos han sido y son aplaudidas por todo el coro de la comunicación burguesa, admitiendo de que la situación es complicada, pero que ahora todo esto se va a estabilizar y la crisis se va a superar y bla, 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 bla. Lo que te vamos a contar en esta columna es que, al contrario, la crisis no se ha superado, la crisis se ha profundizado porque ninguna de las medidas que ha tomado este gobierno, ni ninguna de las ayudas que puedan venir, ayudas entre comillas, o rescates, mejor dicho, que puedan venir de parte de los Estados Unidos, van ni a resolver la crisis de fondo que tiene la economía argentina y mucho menos van a resolver la profunda crisis económica y social que está atravesando el pueblo trabajador. Si vamos al ejemplo de las retenciones, se suspenden las retenciones, como dijimos, a la agroindustria durante el mes de octubre, por lo cual los agentes económicos de lo que se llama el campo, o en este caso concretamente las cerealeras, que son las que liquidan las exportaciones, luego de comprar la producción, ¿van a liquidar sus dólares? No se sabe hasta cuánto van a poder liquidar. Lo importante acá es que la medida del gobierno se toma el mismo día en que se promulga la ley de emergencia de discapacidad, pero el gobierno dice, le pide al Congreso, al Parlamento burgués, dígame de dónde saco los fondos. Parece una película de esquizofrenia, ¿verdad? Por un lado, pierdo del gobierno argentino, pierdo de cobrar un impuesto y por otro lado le pregunto al Congreso con qué financio esta ley. Lo que significa realmente es que la burguesía ha dado un manotazo de ahogado, la burguesía y su gobierno, con esta medida de suspender las retenciones a las exportaciones del agro, sin siquiera saber con qué resultado se va a encontrar ante esa situación. El otro punto es el punto del famoso salvataje o la famosa ayuda que puede llegar a venir de los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, tenemos que decir que esa supuesta ayuda va a venir con una condición o condiciones de sometimiento
del país. Esto está clarísimo. Nadie, ningún país imperialista da una ayuda a cambio de nada. Al momento de hacer esta columna empieza a haber algunos trascendidos, pero no nos vamos a meter en eso porque no se conoce nada de eso todavía, pero sí podemos decir de que los Estados Unidos y las empresas que tienen intereses que defiende el gobierno de los Estados Unidos están muy interesadas en la minería, como el litio, el cobre, las tierras raras, en la energía nuclear. Así que es muy probable que a cambio de ese rescate vengan estos condicionamientos por parte del gobierno norteamericano. Pero además, y lo más importante, es por qué el gobierno norteamericano va a ofrecer una ayuda con respecto al desembolso de no se sabe qué cantidad de millones de dólares. We are very much a fan of the job that he's done. So we are giving the president of Argentina our full backing and endorsement. Esto no es para que el gobierno llegue a las elecciones con un dólar al precio que el gobierno quiere. Esos fondos no son para eso. Esos fondos son, en realidad, para garantizarle a los bonistas, a los acreedores, pero sobre todo a los tenedores de bonos, que van a poder cobrar sus deudas que vencen el año próximo, el año 2026. Es decir, que el salvataje en realidad del gobierno de los Estados Unidos no es a la Argentina, el salvataje es a los bonistas, a los acreedores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué decimos que la crisis no se resuelve? Porque precisamente este no es un problema de la economía, no es un problema que se pueda resolver con más o menos cantidad de dólares. Acá el problema que ha puesto en crisis el llamado programa económico del gobierno ha sido la contundente resistencia que ha sostenido el pueblo trabajador durante estos casi 2 años de mandato de Milei y fundamentalmente durante este año y sobre todo los últimos meses. Todos los golpes políticos que el gobierno ha recibido, incluso a través del Parlamento burgués, incluso a través de las elecciones, son producto de la lucha que viene sosteniendo nuestra clase obrera y nuestro pueblo, porque se está demostrando de que se cayó el velo del versito de que es necesario hacer un esfuerzo para después gozar de los resultados de ese esfuerzo. Ese es el problema político que tiene el gobierno y la burguesía. Las masas populares no le creen ya de que con esta política económica de ajuste permanente, de despidos, de bajas salariales, de aumento de la explotación en los lugares de trabajo, de negarle los recursos a la discapacidad, a la educación pública, a la salud, como al Hospital Garrahan, decimos, no se cree que ese sea el camino para poder resolver los acuciantes problemas que tiene hoy un pueblo trabajador que no llega a fin de mes. Entonces, toda medida que se tome para poder resolver, entre comillas, la crisis financiera, la crisis económica, que no resuelva en lo más mínimo el problema de las condiciones de vida y de trabajo de las grandes masas trabajadoras, no tiene ningún sustento material que pueda llegar a dar un resultado duradero. De allí a que el problema de la lucha de clases ha sido, es y debe seguir siendo el problema que el pueblo trabajador le presente a la burguesía para que la burguesía no pueda estabilizarse y realmente podamos conseguir la derrota del plan del gobierno
como lo venimos haciendo, desde la lucha, desde la organización, desde el enfrentamiento. Porque sabemos que no podemos esperar para el pueblo trabajador, para las grandes masas laboriosas, no podemos esperar que nos bajen ningún impuesto, que nos suban ningún salario, que nos venga algún salvataje, vaya a saber de dónde, si eso no lo imponemos a través de la lucha. La lucha de clases es, en definitiva, la esencia del problema político y económico que hoy atraviesa la burguesía en la Argentina. Y por lo tanto, tenemos que fortalecer esa lucha, tenemos que apretar el acelerador, no creer en los cantos de sirena que nos dicen que esto, si sacamos un buen o mejor resultado electoral en octubre, esto va a cambiar. No es así. Lo que va a cambiar para que nuestros abuelos puedan comprar sus remedios, para que nuestros trabajadores puedan llegar a fin de mes, va a ser sostener el enfrentamiento, agudizarlo y convencernos que ese es el camino para poder lograr definitivamente derrotar el plan de este gobierno y de toda la burguesía. Bueno, más o menos, ¿no? No, redondo.